escucha bien o se va un poco la...? Ahí volví. Yo les había mandado algún texto por WhatsApp, hoy les mandé otro, entonces la idea de hoy era trabajar estos dos autores que me parecen importantes, retomamos el que iba a ser la clase pasada, que era este, ¿no? A ver si se ve bien, ahí está. Harun Farokhi, Desconfiar de las imágenes, ¿no? Mi idea era trabajarlo con Paula, pero bueno, no nos dio mucho el tiempo, entonces quería empezar a trabajarlo ahora. Digamos, en esto en que me interesa, digamos, por varios motivos, ¿no? Decíamos la clase anterior que tenía que ver también con las industrias culturales, digamos, con el cine, y cómo también el cine hoy pasa a ser un poco parte de nuestra vida cotidiana. No sé si el cine específico, las imágenes, ¿no? Como todo el tiempo estamos rodeados de imágenes y cómo imágenes digitales, como habíamos hablado también con Willem Flusser, no son siempre imágenes tradicionales, sino son imágenes muchas veces digitales, y nos rodea todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo también como trabajamos en las pantallas, que después también vamos a trabajar algún autor que tenga que ver con las pantallas, pero bueno, nos interesa trabajar en este punto a Harun Farokhi, y después un textito que le mandé hoy que es Mark Fisher, ¿no? Marcos Pescado, Marcos Pescador será, ¿no? Mark Fisher, Fisher debe ser pescador, ¿no? Entonces, teníamos este texto de Harun Farokhi, que como decíamos es un cineasta alemán, acá fue editado medio ahora en los últimos tiempos, por esta editorial que están casi todos los libros que yo le estoy que estoy compartiendo, que estoy leyendo, que digamos, aprovecho los créditos porque es una editorial muy interesante, se llama esta editorial Caja Negra, que es donde yo saco muchos de estos textos que damos. Después otra es Red Editorial, que también hay varios textos que a nosotros nos interesan. Son con dos editoriales que nos nutren mucho de estos pensamientos para trabajar. Pero bueno, particularmente este texto de Haru Farokhi, entonces que se los dejé en el chat, si lo pueden bajar para si hacemos una pequeña lectura. Me parece muy interesante, digamos, ¿por qué? Digamos, porque bueno, primero porque es un cineasta, digamos, muy político, digamos, donde a él le parece, y comentábamos algo ¿no? de cómo es el plano, el contraplano, cómo él piensa que el cine tiene, cada movimiento que se hace en el cine tiene una política detrás, tiene ideas, tiene formas de pensar, éticas, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa un poco pensar en ese modo, ¿no? El compromiso político y el compromiso político de cine. ¿Eso a qué nos ayuda? Nos ayuda un poco a comprender cómo es que están tratadas las imágenes o cómo se piensa el cine o cómo son tratadas esas imágenes para nosotros poder analizarlas para nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, por eso decíamos que el cine es un lenguaje muy vasto y es un lenguaje, una filosofía del cine, de las imágenes, que hoy nos sirven mucho para pensar este contexto actual, mucho más rodeado de imágenes de lo que estaba rodeado en el momento que Farokhi piensa o escribe, ¿no? Esta es una compilación de ensayos de Farokhi y bueno, tiene un pequeño prólogo de uno de sus introductores, de sus lectores, que es George Didi Uberman, ¿no? Y si ustedes tienen ahí el textito que yo le pasé por WhatsApp, ¿lo tienen? ¿Alguien lo pudo bajar? ¿Lo tienen ahí en la pantalla? ¿No? Yo le iba a pedir si no lo puede reenviar el mensaje como hizo la otra vez, porque no A lo ver, estoy encontrando. dale, ahí voy. Acá está. Sí, ahí, buenas tardes, profesor. Ahí lo estoy pasando yo. Bueno, Le bárbaro. tengo que pasar del teléfono a la tablet. Ok. A ver, para que se lo pase desde acá.
Ahí fue de vuelta. Genial, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces espero un cachito más para que lo puedan bajar todos, todas. Y acá me parece, bueno, para el comienzo, ¿no? Entonces, decíamos que vamos a trabajar el texto de Harun Farocki, Desconfiar de las imágenes. Particularmente nos íbamos a centrar un poco en el prólogo de Huberman, pero decía de esto que nos interesaba, ¿no? Entonces, a Farocki también, nosotros acá estamos trabajando un poco de cómo hacer un producto, ¿no? Cómo hacer un producto mínimo viable y cómo a eso, digamos, bueno, producirlo, que es algo que muchas veces no hacemos en la Facu, sino, bueno, tener una parte práctica muy fuerte. De todos modos, también visto el texto también de Virno, digamos, que tenía que ver con la acción política, con el General Indirect, también esto, ¿no? Cómo desde la política, además que hacemos un producto, cómo no olvidamos esta otra dimensión de la política que a nosotros nos interesa y nos interesa para intervenir en este mundo, digamos, en el que vivimos hoy, en el 2024, que algunos caracterizan de capitalismo tardío, postcapitalismo, postmodernidad, bueno, del modo que queramos, pero bueno, como también, además del producto, que es una dimensión de cómo generar algo, ¿no? Que decíamos, eh, algo que quede, ¿no? A diferencia de algo que se evapora, ¿no? Digamos, cómo es un producto, cómo pensamos un producto que queda, que puede ser, eh, digamos, como puede ser una afirmación o un texto, que es algo que queda y que tiene después una vida independientemente del autor, ¿no? Ahora después también estaba lo que era la acción, donde la acción se iba desvaneciendo, se iba consumiendo a medida que la vamos narrando, que vamos contándola o que vamos tocando, si es en el caso que fuera una música, como es algo que se va consumiendo al mismo momento que lo vamos haciendo. Entonces, eso es más la dinámica de lo que sería la acción política, ¿no? Entonces, en ese sentido, Farocki se interesa como cineasta cómo puede hacer para transformar la realidad, o en este caso, es el texto que lleva de Huberman, del prólogo, de George D. Huberman, dice cómo abrir los ojos, ¿no? Entonces acá lo que se plantea, que es algo también que es importante para pensar la política argentina hoy, digamos, qué discusión política tener y cómo abrir los ojos, ¿no? Me da la impresión de que la política argentina, eh, que hoy está transcurriendo, unos abrimos o cerramos los ojos según nos interese qué es lo que se está planteando, ¿no? O sea, o de dónde es emitido, ¿no? Si es alguien que, digamos, está tan profundamente dividido el campo político, entonces si uno enseguida escucha alguna cuestión que tenga que ver con lo que podríamos decir el kirchnerismo, o lo que podría decirse Juntos por el Cambio, o la Libertad Avanza, uno enseguida por alguna cuestión nota, estamos muy entrenados de en qué campo está cada uno y a partir de eso escucha o deja de escuchar o lo escucha críticamente o muy críticamente, ¿no? Entonces, enseguida estamos haciendo eso. Entonces, Farocki, también en otro momento de película, se pregunta, ¿no? ¿Cómo es este momento de hacer abrir los ojos al espectador? ¿Cómo le hacemos, cómo le podemos transferir o pasar una idea sin que el otro se cierre, ¿no? Entonces me parece que eso es muy interesante para pensar la política en Argentina en este momento, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para discutir el mejor modo sin que nos cerremos a unas ideas y que ya no podamos compartir con quien estamos discutiendo alguna mirada en conjunto, sino más bien es una solamente pura discusión. Pero bueno, para charlar un poco de esto, me parecía bueno leer un poquito el texto. Algo yo había empezado a leer la última clase, dice, ciertamente no existe una sola imagen que no implique simultáneamente mirados, gestos, pensamientos, dependiendo de la situación.
Las miradas pueden ser ciegas o penetrantes, los gestos brutales o delicados, los pensamientos inadecuados o sublimes, pero sea como sea, no existe tal cosa como una imagen que sea pura visión, absoluto pensamiento o simple manipulación. Es especialmente absurdo intentar descalificar algunas imágenes bajo el argumento de que aparentemente han sido manipuladas. Todas las imágenes del mundo son el resultado de una manipulación, de un esfuerzo voluntario en el que interviene, perdón, pasó un colectivo, no sé si escucha el ruido ambiente, a mí me mata, pero ustedes no lo están escuchando, ¿no? Hola. No, profe, no se escucha el ruido. Bien, perfecto. Incluso, digo, todas las imágenes del mundo son el resultado de una manipulación, de un esfuerzo voluntario en el que interviene la mano del hombre, incluso cuando ésta sea un artefacto mecánico. Solo los teólogos sueñan con imágenes que no hayan sido producidas por la mano del hombre. Entonces, las imágenes actiropolletas de la tradición bizantina, las imágenes de Nudari, de Meister Eckhart, la cuestión es más bien cómo determinar cada vez en cada imagen qué es lo que la mano ha hecho exactamente, cómo lo ha hecho y para qué, con qué propósito tuvo lugar la manipulación. Para bien o para mal usamos nuestras manos, aceptamos golpes o acariciamos, construimos o destruimos, damos o tomamos. Frente a cada imagen lo que debemos preguntarnos es cómo nos mira, cómo nos piensa y cómo nos toca a la vez, ¿no? Y acá de vuelta volvemos un poco a algunas ideas que ya la habíamos expresado en Flusser, ¿no? Cómo tiene que ver con tocar los dedos, con la mano, con la manipulación, digamos, y cómo eso ahora también puede ser con los dedos de los teclados, simplemente la manipulación, digamos, es a través de los teclados, de la computadora, de cómo era antes, ¿no? A través de los dispositivos, ¿no? Entonces, esto es como sigo con el texto de Uberman, no sé si lo van siguiendo, si alguien quiere leer también me puede decir, pero entonces seguimos, dice, una fotografía, evidentemente tomada por algunos de sus amigos, muestra a Harun Farocki en la primavera de 1981, frente al cine Arsenal de Berlín Occidental, proyectando un programa de películas presentado por Film Critic, publicación de cuyo grupo editorial Farocki era integrante. Sentado a una de las taquillas, el realizador de rostro adusto alza su puño hacia nosotros, los espectadores, como si fuera un manifestante. Aunque claro, un tanto extraño. Un manifestante solitario. Dice, y acá continúa, dice, elevar el propio pensamiento hasta el nivel del enojo, el enojo provocado por toda la violencia que hay en el mundo, esa violencia a la que negamos estar condenados. Elevar el propio enojo hasta un nivel de una tarea, la tarea de denunciar esa violencia con toda la calma y con toda la inteligencia que sean posibles. ¿No? Entonces, acá va mezclando Uberman, digamos, cómo él piensa Farocki, y también va desgranando un poco esto del pensamiento de Farocki, ¿no? Cómo elevar el pensamiento, cómo es el enojo que uno puede tener frente a una situación de desigualdad, una situación política, social, ¿no? Cómo ese enojo, trabajarlo, ¿no? Cómo denunciar esas violencias, pero con calma y con inteligencia, ¿no? Harun Farocki fue parte de la primera camada del Deutsche Film and Fernsehakademie de Berlín, ¿no? De la Academia Alemana de Berlín, fundada en 1966 como primera escuela de cine de Alemania Occidental. Pronto fue expulsado en 1969 junto con sus compañeros Armut Bitomkin, Wolfgang Petersen, Gunther Peter Stracker y Holger Meis, a causa de su activismo político, ¿no? Acá también, ¿no? Una diferencia o un tema, ¿no? Como en una escuela alemana fueron echados por su activismo político, digamos, tenemos nosotros nuestra facultad, que es una facultad profundamente politizada, nos tendrían que echar a todos, ¿no?
digamos, los tendrían, digamos, sería una locura, ¿no? Pero me parece importante cómo en ese sentido, que a veces decimos, no, qué buenas son universidades de otro lado, la nuestra, digamos, cómo la nuestra en ese sentido tiene muchísima más libertad de expresión que muchas otras universidades, ¿no? En ese sentido, digamos, la potencia también de nuestra universidad. Pero bueno, esta universidad alemana de cine, evidentemente no había tal apertura, entonces fueron echados a causa de su activismo en películas. Sus primeras películas, filmadas aún cuando era estudiante, procedían, como lo expresó tan acertadamente Tilman Baumgartel, de un pensamiento de guerrilla alimentado por una índole política que tomaban prestados sus recursos formales del situacionismo, ¿no? La novela vague francesa y el cine directo. Farocki estaba emitiendo juicios muy duros sobre la mayoría de los directores provenientes del joven cine alemán. En aquella época, Wim Wenders, Fassbinder, Schondorf, a quienes acusaba y por los demás seguiría acusando por un tiempo de conformarse con la idea de que todo el mundo tenía acerca de lo que se suponía debía ser el cine, especialmente en los modos de editar y su hábito de recurrir a las formas canonizadas, por ejemplo, el plano y contraplano. Bueno, de vuelta, ¿no? El cine, digamos, como todavía en esos momentos, en la década del 60, estaba la disputa de que el cine no es solamente sentarse en una pantalla, entretenerse, a comer pochoclo y solamente a eso, ¿no? Sino que más bien un cine como una herramienta política, ¿no? Para transmitir ideas, para pensar, ¿no? Más parecido a lo que podría ser la actividad de la literatura o de los libros, ¿no? El cine pensado desde otro modo, no solamente como entretenimiento. Nosotros acá tenemos la posibilidad de pensarlo como entretenimiento, digamos, como industria cultural, como algo que pueda funcionar, que se pueda exportar como un bien, pero también, para que eso sea más potente, también pensarlo como herramienta política para trabajar. Sí, Gisela. Hola, profe. Esto que estabas comentando me suena que capaz que también podría estar influenciado por la década en la que sea, ¿no? En los 60 pienso en la Guerra Fría y cómo capaz que todas estas películas o cualquier expresión también es una forma de realzar ciertos valores e ideologías. Capaz que, no sé, me resuena también a eso, capaz que tanto el énfasis que se hace. Gisela, sí, sin duda, ¿no? Pensemos que esto estamos hablando cine alemán, todavía estaba en Alemania Occidental, todavía no había caído el muro, digamos, muy cruzado con todas las ideas políticas de ese momento, digamos. Farocki tiene como digamos, podríamos decir que es un director de izquierda, un poco más heterodoxo, digamos, muy crítico también, por eso también es interesante, porque si bien tiene una mirada que tiene que ver con la igualdad, todo tiene como una crítica muy fuerte a las burocracias, ¿no? Y eso me parece que es importante aún hoy, ¿no? La crítica a las distintas burocracias y a cómo se burocratizan determinados grupos, partidos, movimientos, ¿no? Pero bueno, también esto, el compromiso, ¿no? Que ve Farocki, ¿no? Entonces, el compromiso y como el cine, digamos, que era como considerado como una herramienta, como una forma estética, pasa ahora a tener como un desarrollo mucho más estandarizado, digamos, ¿no? O cómo estandarizó Hollywood una forma de ver las películas, o mucho más ahora Netflix, ¿no? Cómo tiene cierta estandarización donde otras películas clásicas con otras formas han sido dejadas un poco de lado, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es ver las distintas formas, ¿no? Para después ver cómo podemos intervenir. Sigo con la lectura, ¿no? Estamos en la página 15, en el segundo párrafo. Dice, en 1967, Holger Meis había sido camarógrafo de Farocki, en las palabras del presidente. El trabajo con Holger Meis en la mesa de edición, afirmaría luego Farocki, consistía en examinar las tomas de forma tal que le permitieran generar su propio criterio. Poco después, Holger Meis desapareció en la clandestinidad.
fue arrestado el 1 de junio de 1972 junto con Andreas Bader y Shankar Raspe. Fue sentenciado por terrorismo y murió el 9 de noviembre de 1974 en Wittlich, el día número 58 de su tercera huelga de hambre, que había comenzado para protestar contra las condiciones de reclusión. Farocki, como el resto del mundo, iba a descubrir la fotografía de su cadáver en la prensa, la imagen de un cuerpo demacrado, calado tras la autopsia y suturado para cualquier ocasión pública provechosa que pudiera presentarse. Una imagen calada de sí misma, dividida y dividiendo la mirada de Farocki en su condición de horroroso trofeo policial. Una imagen estatal que de modo deliberado no tenía duración y que de acuerdo a Farocki parecía decir, miren, nosotros no lo matamos, se mató él solo y no estaba en nuestro poder evitarlo. Y su condición de figura de la pasión, que sin embargo aparecía inscrita en la imagen por el tiempo resistido, por el tiempo sufrido por este pobre cuerpo, ¿no? También acá un poco el drama de todas estas luchas y cómo también todas estas luchas democráticas, revolucionarias, también cómo fueron, digamos, perdiéndose los distintos enfrentamientos y lo que le cuesta también a Farocki y a sus amigos, ¿no? La vida, ¿no? Por lo tanto, todo esto, los mundos que hoy vivimos tienen que ver también con parte con las luchas pasadas. Dice entonces, vuelve sobre este texto de una parte como que siempre va volviendo sobre unos pedacitos, dice, elevar, por tanto, el propio pensamiento acerca de la imagen hasta el enojo provocado por el tiempo resistido, por el tiempo sufrido por los seres humanos en pos de determinar su propia historia. Entonces uno tenía que tomar una posición, tenía que intervenir. Algunas de las fotografías de esa época muestran a Farocki con pancartas o megáfonos en espacios públicos. Volvemos acá con la idea de espacio público, ¿no? Dice, mientras tanto, no dejaba de prestarle muchísima atención a las películas de Jean-Marie Strauss, de Daniel Willet y las películas de Jean-Luc Godard. En 1976 montó 2 obras de Heiner Müller, La batalla y el tractor, junto a Hans Schiller. Trabajar con Harun, escribió luego Schiller, es una empresa a la vez difícil y estimulante. Mantiene obstinada y aparentemente sin ningún titubeo la primacía de la impresión profunda por el éxito inmediato. Una paciente insistencia en la duración, una perspectiva antinihilista y un impulso materialista nos determinan la ética y la estética de su trabajo. Hay momentos hermosos en los que el fluir de sus pensamientos se detiene inadvertidamente porque algo nuevo, algo desconocido, la parte extraña de eso que nos es familiar, se cruzó súbitamente su camino. Entonces éramos testigos de él maravillándose en voz alta y ahí era cuando el interlocutor con el que siempre soñábamos se revelaba. Estas palabras me recuerdan un poco a lo que alguna vez dijo Adorno acerca de Siegfried Kracauer, ¿no? El gran filósofo alemán, Kracauer, el filósofo de la fotografía, ¿no? Ese curioso realista piensa con un ojo casi desaparentemente asombrado y luego súbitamente iluminador. Tomar posición en la esfera pública, aun si eso significa intervenir en el propio cuerpo y sufrir por algún tiempo. Ese fue el giro estratégico que en 1969 representa Fuego Inextinguible. Esa es la película de Farocki, ¿no? Representa Fuego Inextinguible en la obra de Farocki. Una película de la cual el artista sigue haciéndose absolutamente responsable, como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que haya decidido proyectarla nuevamente junto a sus instalaciones más recientes de la muestra que presentó en la Galerie Nationale du Jeu de Pau de París, hace apenas algunas semanas, es decir, 30 años más tarde. Fuego Inextinguible es una película que combina acción, pasión y pensamiento. Una película organizada alrededor de un gesto sorpresivo, el puño de Farocki, ¿no? Es el puño que en este caso no está alzado hacia nosotros, ¿no? Así, en signo de levantamiento, tomando partido, sino que descansa apoyado sobre una mesa, esperando una acción impredecible, tomando una posición. Pero no deberíamos equivocarnos. El puño descansando sobre una mesa dispuesta al interior de un tranquilo cuarto neutral no es un modo alguno aquiescente de su furia, producto del tiempo resistido. Adopta esta posición porque forma parte de una coreografía muy bien pensada, una dialéctica cuidadosamente elaborada, ¿no? Entonces, primero, adopta una posición que forma parte de una coreografía muy bien pensada y una dialéctica cuidadosamente elaborada, ¿no? Entonces,
Vemos como una primera imagen, que es el puño de Farocki en fuego inextinguible, cuando le sacan la fotografía, que es el manifestante solitario. Y después, en esta puesta, es un puño, pero apoyado en la mano, no levantado, sino apoyado, como descansando, como esperando a ver qué va a pasar. Entonces dice Uberman, es parte de una, digamos, de una trilogía cuidadosa, ¿no? Entonces, dice, una dialéctica cuidadosamente elaborada, ¿no? Entonces dice, primero Farocki lee en voz alta, y esta parte, presten atención, que es lo que más interesa, ¿no? Dice, primero Farocki lee en voz alta el testimonio de Tai Binh Dam, nacido en 1949, redactó originalmente para el Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra de Estocolmo. El 31 de marzo de 1966, a las 7 de la tarde, mientras lavaba los platos, escuché aviones acercándose. Corrí hasta el refugio subterráneo, pero fui sorprendido por una bomba de napalm que explotó muy cerca de mí. Las llamas y el calor insoportable me envolvieron, perdí la conciencia. El napalm me quemó la cara, los dos brazos y ambas piernas. Mi casa también se quemó. Estuve inconsciente por 13 días, luego desperté en la cama del hospital del Frente Nacional de Liberación. Ahí termina, ¿no? Lo que dice primero Farocki. Dice, en segundo lugar, Farocki, a la manera de los mejores filósofos, nos presenta una aporía para el pensamiento, o para ser más preciso, una aporía para el pensamiento de la imagen. Se dirige a nosotros mirándose a la cámara. ¿Cómo podemos mostrarle el napalm en acción? ¿Saben lo que es el napalm, no? Las bombas de napalm. Sí, es el gas que se utilizó en Vietnam, el napalm, el denominado gas naranja. Claro, son bombas de fósforo, ¿no? Que son muy contaminantes y muy quemantes. Son todas las bombas que tiran en Vietnam, ¿no? La guerra de Vietnam entre Estados Unidos y Vietnam, ¿no? Hay una famosa foto icónica de Ajá. una menor de 12 años corriendo desnuda, que bueno, que ahora vive en Estados Unidos de América hace muchos años, que personifica el tema del napalm, o la famosa película Apocalipsis Now, que muestra el tema del napalm, ¿sí? Bombas de fósforo que han ocasionado graves tragedias. Tremendo, sí, la verdad que se ha escrito mucho, hay muchas cosas, pero excelente el aporte, Mario, me encanta, por ahí son cosas que son de los años 60, sé que para ustedes, digamos, bueno, yo tampoco, uno todavía no había nacido, pero sin embargo, estamos hablando de 60. Hola, profe. Sí. Sí, pero la foto esa de la nena corriendo, llorando, es como un ícono de esos tiempos. Es recontra conocida. Yo no la he visto, la quieren, si alguien la busca, nos la puede compartir, pero A ver, bueno, un segundo. bueno, dale. Pero bueno, acá tenemos el testimonio de Tai Binh Dam, ¿no? De que no estaba lavando los platos, escucha aviones, corre hasta el refugio, pero no llega, y las llamas y el calor lo envuelven, ¿no? Y se despierta ya en el hospital, dicen. Bien, bueno, esperamos un segundo a ver si vemos la foto. A ver. Uf. Tremenda. Bien, bueno, gracias por compartirla, Paloma. No la había visto, me parece tremenda. Bueno, intentemos continuar más allá del fogonazo, digamos. Dice, pero acá está bueno también porque ahora que vimos esa foto, está bueno lo que nos propone Farocki para pensar. Dice, en segundo lugar, Farocki, a la manera de los mejores filósofos, nos presenta una aporía para el pensamiento,
o para ser más preciso, una poría para el pensamiento de la imagen. Se dirige a nosotros mirando directamente hacia la cámara y dice, ¿cómo podemos mostrarles el napalm en acción? ¿Y cómo podemos mostrarles el daño causado por el napalm? Si le mostramos fotos de los daños causados por el napalm, cerrarán los ojos. ¿No? Que es un poco, ahora que vimos esa foto, ¿no? Uno es como que quiere ver y no quiere ver, ¿no? También, porque es tremendo, dice. Si le mostramos fotos de los daños causados por el napalm, cerrarán los ojos. Primero cerrarán los ojos a las fotos, luego cerrarán los ojos a la memoria, luego cerrarán los ojos a los hechos, luego cerrarán los ojos a las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Entre los distintos hechos. Si le mostramos una persona con quemaduras de napalm, heriremos sus pensamientos. Si herimos sus pensamientos, se sentirán como si hubiésemos utilizado el napalm sobre ustedes, a su costo. Solo podemos darles una débil demostración de cómo funciona el napalm. Interrumpimos el discurso y reflexionamos brevemente sobre la aporía, que aquí aparece articulada al modo de 3 problemas entrelazados. Un problema estético. Farocki quiere dirigirse a los sentimientos de su espectador y quiere respetarlos. Un problema político. Unos segundos más tarde, el tacto y los sentidos se transforman en un puñetazo lingüístico, mientras Farocki cuestiona brutalmente la responsabilidad de ese mismo espectador. Si los espectadores, dicen, no quieren tener responsabilidad alguna frente a los hechos del napalm, ¿qué responsabilidad podrían asumir respecto de las explicaciones sobre su uso? Un razonamiento que a propósito está inspirado en Bertolt Brecht. Así que no quieren asumir ninguna responsabilidad, entonces también es un problema de saber conocimiento, de ignorancia desconocimiento, y de acuse de recibo y reconocimiento. Pero ¿cómo impartir reconocimiento? ¿Cómo impartir conocimiento a alguien que se niega a conocer? ¿Cómo abrir los ojos? ¿Cómo desarmar las defensas, las protecciones, los estereotipos, la mala voluntad, las políticas de avestruz de quien no quiere saber? Es con esta pregunta en mente que Farocki considera el problema de toda su película, y con esta pregunta en mente que su mirada vuelve a la lente de la cámara y Farocki pasa a la acción. En tercer lugar, entonces, y tal como puede leerse en el guión del Fuego Inextinguible, y acá esto está en el guión, ¿no? Dice, cámara en la mano izquierda, Farocki apoyado sobre la mesa, su mano derecha se extiende hacia afuera de la pantalla para tomar un cigarrillo encendido y luego apagarlo contra el lado interno de su brazo, ¿no? Entonces, dice, a mitad de camino entre la muñeca y el codo por 3.5 segundos, narrador en off. Un cigarrillo quema a 200 grados, el napalm quema a 1700 grados, ¿no? Interrumpimos la imagen y no olvidamos que este simple punto doloroso, exactamente tal y como el Nuevo Testamento se refiere a la verdad dolorosa, este punto del dolor de piel quemada recuerda las imágenes que emergieron en ese mismo momento, los vietnamitas inmolándose, y más recientemente aún, Jan Palach en llamas en Wenceslas, Praga, en 1969. Palach murió a causa de sus terribles quemaduras 3 días después. Hace muy poco volví a escuchar la única entrevista radial que consiguió dar con voz quebrada desde la cama del hospital. Lo que es realmente conmovedor es que Palach cita espontáneamente como un ejemplo de libertad civil en nombre de la cual acaba de sufrir la peor de las experiencias, la libertad de información. Básicamente dice que es preferible inmolarse que vivir desposeído del mundo, recortado de las indispensables imágenes del mundo. Refiriéndose al infierno, al totalitarismo, se dirige al mundo diciendo, ¿no ven que estamos muriendo quemados, envueltos en llama? Y convierte ese mismo dirigirse al mundo en una imagen a ser transmitida. Fue para conmemorar el aniversario de su muerte que se organizaron manifestaciones masivas en Praga 20 años más tarde. Fue por intentar poner una corona en su tumba que Václav Havel fue arrestado el 16 de febrero de 1989. Luego de ser sentenciado a 9 meses de prisión, la dictadura se desplomó unos meses más. Dice, y entonces vuelve Farocki y dice, elevar el propio pensamiento hasta el enojo, elevar el propio enojo hasta el punto de quemarse a uno mismo, para mejorar, para denunciar serenamente la violencia del mundo. Bueno, y después continúa, ¿no? Pero me parece importante para reflexionar
esto, ¿no? De cómo hacer para abrir los ojos, cómo hacer nosotros cuando queremos explicarle a alguien que no puede explicar. Farocki toma esta idea, digamos, dice, que es lo que hicimos nosotros, que seguramente algunos, digamos, la imagen que vimos recién de la niña, quizá es muy fuerte, y quizá nos genera sensibilidad, pero eso que dice Farocki, si yo se los muestro, es como que si los estuviera quemando ustedes, ¿no? Como uno siente como algo muy raro, ¿no? Y en este sentido, él dice, ¿cómo abrir los ojos para mostrar cómo funciona el napalm? Él intenta mostrarlo con esto, ¿no? Como cómo quema un cigarrillo y se quema él mismo en la película, para demostrar, digamos, cómo funcionan estas bombas o de qué modo son tan tremendas para quemar, ¿no? Ahora hay un arma parecida, digamos, creo que se llaman unos Pinochos, no sé, ahora digamos, actualmente hay dos guerras, ¿no? Está la de Israel, Palestina, Israel contra Palestina, contra Hamas, y la de Ucrania y Rusia, ¿no? Hay un artefacto ruso que lo llaman Pinochos, que también son bombas termobáricas, que también queman, ¿no? Son bombas, las de Napalm, se usaban en ese momento, y cómo quemaban, y es lo que está denunciando Farocki, ¿no? Por último, para terminar Farocki, quería leerles, él también en otra película, también pasa, digamos, a contar, digamos, empieza a narrar la política en base a un chiste, ¿no? Porque también es lo que denuncia es que un poco, digamos, como podríamos pensar con las guerras que están sucediendo ahora, el no denunciarlas, el no tratar de que no continúen en nosotros ser espectadores de eso que pasa y no denunciarlo, como que de alguna manera, digamos, y es también lo mismo que hacía el cine de Liberación, decía, si vos sos un espectador y no intervenís, no querés saber, ¿no? Más que un espectador, sos un traidor, decían, ¿no? Como que uno está dejando pasar lo que sucede y como no intervenir, ¿no? Pero por último, es como un chiste alemán. Dice, soy obrero, esto creo que no se los pasé, pero me dice, soy obrero y trabajo en una fábrica de aspiradoras. Una aspiradora podría resultar muy útil para mi mujer, por eso todos los días me llevo una pieza a mi casa. Allí intento armar una aspiradora, pero no importa cómo coloque las partes, el resultado siempre es una ametralladora. Soy estudiante y actualmente trabajo en una fábrica de aspiradoras. Sin embargo, quiero que la fábrica produce ametralladoras para Portugal. Comprobar que esto es así podría resultarnos muy útil. Por eso todos los días me llevo una pieza a mi casa. Allí intento armar la ametralladora, pero no importa cómo coloque las partes. El resultado siempre es una aspiradora. Soy ingeniero y trabajo en una fábrica de electrodomésticos. Los obreros creen que fabricamos aspiradoras. Los estudiantes creen que fabricamos ametralladoras. La aspiradora puede ser un arma útil. La ametralladora puede ser un objeto útil para el hogar. Lo que fabricamos depende de los obreros, los estudiantes y los ingenieros, ¿no? Entonces, me parece bastante gracioso este texto y un poco también para reflexionar sobre qué es lo que hacemos nosotros como politólogos, qué es lo que fabricamos. Productos mínimos viables, hacemos acciones políticas, pensamos qué es lo que realmente es que estamos haciendo. Hacemos transferencia tecnológica, producimos tecnología, las pensamos. Bueno, depende de lo que queramos hacer y lo que tengamos ganas, ¿no? Entonces, lo que tengamos ganas y lo que podamos hacer y cómo podamos también intervenir en el mundo con nuestros productos, pero que esos productos también que realicemos también tengan un pensamiento o estén acompañados de también reflexiones y pensamientos a ver cómo podemos intervenir en este mundo también para denunciar algunas injusticias. Y en ese sentido, me parece que la obra de Farocki nos trae a un cine, que es un cine, podríamos decirle un poco más popular, que no sea tan profesional, ¿no? Un cine más de utilizar las herramientas. Y en ese sentido es que yo yo decía algo en la clase pasada, hablando un poco sobre algunas películas que se han hecho en Argentina, que por ahí no es tan importante, digamos, desde nosotros, que no somos estudiantes de cine, pero sí qué podemos documentar, qué acciones podemos hacer con nuestras cámaras
y que no importa tanto si el artificio está escondido, ¿no? Como se busca en el nuevo cine, que uno tenga un artificio y que no se vea cómo está siendo filmado. Bueno, a nosotros nos interesan otras cuestiones del cine, no ser perfectos cineastas, sino de cómo nos sirve a nosotros para nuestros productos, para nuestra acción política, para narrar el mundo de otra manera y para generar otros mundos con distintas solidaridades, con distintas formas de intervenir, con maneras diferentes de cómo se viene haciendo todo el cine, que es más profesional, ¿no? Más para comer pochoclos en un shopping. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, que tampoco está mal, ¿no? Pero entonces nosotros acá son dos maneras que pensamos. Una, la industria, cómo favorecer o cómo pensarnos nosotros como politólogos en intervenir en la industria del cine, que es una industria cultural que en Argentina ha funcionado muy bien y es una de los mejores del mundo. Y otra, como para tener una mirada de un cine que sea más amateur, más de probar, más que tenga que ver con las ciencias sociales, más como a través de que se vea un poco cómo son los artificios, de que cuenten un poco cómo se hace el cine, de modo que también nosotros nos animemos y podamos tener elementos de cine, elementos de producción audiovisual que no sean tan pretenciosos, sino también como estas aplicaciones que uno está haciendo, que por ahí a veces comienzan siendo un poco rudimentarias. Bueno, acá también no podemos hacer un cine que sea un poco más rudimentario, pero lo importante es que tenemos nuestras cámaras, ¿no? Que ahora las podemos tener en nuestro celular y que nos sirven para poder generar productos también audiovisuales y que tengan que ver también con lo que somos nosotros, ¿no? Estudiantes de sociales, estudiantes de política, y cómo podemos también proponer otras formas de narrar que no sean las hegemónicas, ¿no? Entonces, un poco para eso iba el texto de Farocchi, de esta primera parte de la clase. Así que, dicho esto, abro para algunas preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto, y si no, pasamos al segundo texto que yo tenía para compartirles hoy. Todo claro, bien, Gisela, gracias. Bueno, cualquier cosa, si alguien también quiere agregarle alguna parte, digo para el trabajo final, alguna parte documental, un pequeño videíto, fotos, algo que les sirva para viralizar en redes, pensando en todas estas ideas, digamos, que tiene Farocchi, también lo puede hacer, y cualquier cosa también me pueden consultar o podemos ver, digamos, cuestiones de cómo editar, guionar, etcétera, que también me parece que es algo muy importante. Pero bueno, ya nos extendimos un poco con cine, por ahí después podemos tener alguna otra clase más, pero bueno, tuvimos lo de Paula, que también Paula va a estar también enseñando a hacer documentales y eso en esta plataforma que nosotros estamos trabajando. Seguramente va a haber cursos de ellas como para cómo realizar pequeños documentales, etcétera. Así que bueno, un poco esa era la idea con respecto a trabajar esta industria cultural que es el cine. Por supuesto que después trabajaremos otras, como son los libros, la escritura, o también la música. Pero bueno, ya que estamos con el tema de música, es algo que a mí me interesa que siempre vayamos trabajando, es que le traigo el segundo texto que queríamos trabajar para el día de hoy, que eso sí, se lo mandé hace un rato, el link, que también ahora lo pueden bajar para que así hacemos una pequeña lectura. El texto, a ver si sale. No se lo alcanza a leer, creo. Ahí está. Porque tiene que tapar mi cara, me parece. Bien. Bueno, este texto es de Mark Fisher, se llama Los fantasmas de mi vida, escrito sobre depresión, jauntología y futuros perdidos, ¿no? Bueno, acá estábamos, ¿no? Si charlamos autores alemanes, Farocchi, autores franceses, Farocchi que es alemán, charlamos autores italianos,
y ahora me interesaba que trabajemos este autor que es inglés, ¿no? Mark Fisher, es un escritor inglés, un poco un bloguero, ¿no? Que va a estar escribiendo un blog que se llama K-Punk, ¿no? K-Punk. Yo no sé si estará ese blog, a ver si está ahora en funcionamiento. A ver. No, está ya directamente lo de Caja Negra, pero bien. Entonces, ¿qué era lo que yo quería conversar sobre Mark Fisher? Y yo ahí le pasé, que podemos leer un poquito, es la parte 0, ¿no? El capítulo 0, que se llama Futuros Perdidos. Y ahí el título del primer texto, que está en la página 25, que yo los mandé, es una de las primeras páginas, dice La lenta cancelación del futuro, ¿no? Y acá también nos vamos a adentrar en una temática que va a atravesar varios de los autores. Sobre todo hay un autor que se llama Franco Berardi, que es italiano, Bifo, es el apodo, Franco Bifo Berardi, que habla de futurabilidad, ¿no? Y en este caso, digamos, Fisher lo va a retomar un poco y van a trabajar es lo que es la lenta cancelación del futuro, ¿no? Como también nosotros tenemos un futuro que es próximo, pero que de algún modo está siendo cancelado de acuerdo a las expectativas que nosotros antes teníamos de estos futuros. Con lo cual, son futuros perdidos, ¿no? Como futuros que no van a estar, ¿no? Ideas de futuro que no vamos a tener. Esto me parece importante porque nosotros estamos trabajando acá en la materia cómo tiene que ver, digamos, la cultura, cómo es la cultura de la posmodernidad, qué cultura estamos viviendo, cuáles son los cambios culturales y de percepción, de interpretación que podemos tener en estas nuevas sociedades, digamos, post-pandemia, para decirlo lo más acá posible, ¿no? Si bien estos textos también, como decimos, fueron escritos un poco antes, vemos también la anticipación de todo este proceso que estamos viendo y que por supuesto se radicaliza con los años que tuvimos la pandemia, ¿no? Entonces, este texto, ¿no? Fisher, son parte de unos textos, ¿no? La parte biográfica que siempre nos interesa destacar, son textos que va a ir escribiendo Fisher a medida, digamos, algunos son ejercicios para su recuperación, ¿no? De una depresión que sufría, ¿no? Mark Fisher. Entonces son algunos ejercicios para tratar de salir de esa depresión, pero ahí lo interesante es que esa depresión que él siente es una depresión un poco individual, pero también tiene que ver con la experiencia, con una depresión que a él le provoca también el contexto en el que vive, el contexto que vive la sociedad, ¿no? Podríamos decir, como se dijo de Antonin Artaud, el poeta francés, un suicidado por la sociedad, ¿no? Finalmente, Mark Fisher también va a terminar suicidándose. Entonces, también podemos decir que es un suicidio social, bueno, como todos los suicidios, ¿no? Si uno lee Durkheim, no tiene ese texto, el suicidio no es puramente individual, sino que tiene un andamiaje o hay una acción donde uno quiere manifestar algo, ¿no? Pero bueno, acá todavía Fisher escribía, entonces dice, no hay tiempo aquí, ya nomás, página 25, si pueden ir ahí, yo se los mando por el WhatsApp, si pueden estar en el texto, así lo vamos siguiendo. Es cortito, lo podemos leer en un ratito y tenemos una idea de qué es lo que está planteando Mark Fisher, que es otra de las maneras que ustedes tienen para interpretar estos futuros, ¿no? Dice, no hay tiempo aquí, ya no más. La imagen final de la serie televisiva británica, Shapir and Steele, no la vi esa serie, no sé si alguien la vio, la conoce, por ahí nos puede comentar algo, pero la serie se llama Shapir and Steele, parece diseñada para hechizar la mente adolescente. Los dos personajes principales, interpretados por Joanna Lumley y David McCallum, se encuentran en una especie de café al costado de la ruta en la década de 1940. En la radio suena
una suave big band de jazz al estilo Glenn Miller. Otra pareja, un hombre y una mujer vestidos con ropa de los 40, está sentada en una mesa contigua. La mujer se levanta y dice: esta es la trampa, esto no es ningún lugar y es para siempre. A continuación, ella y su compañero desaparecen, dejando primero unos trazos espectrales y luego la nada. Shapiro y Steele entran en pánico, revuelven los pocos objetos que hay en el café, buscando algo que sirva para escapar, no encuentra nada y cuando corren las cortinas, más allá de la ventana, solo hay un gran vacío negro estrellado. El café parece es algún tipo de cápsula que flota en el espacio profundo, ¿no? No importa si no vimos la serie, nos imaginamos la escena, ¿no? Como una cápsula, ¿no? Un café donde todo lo demás es el espacio sideral, ¿no? No está anclada en ningún lugar. ¿Sí? Al ver hoy esta extraordinaria secuencia final, la juxtaposición del café con el cosmos probablemente haga pensar en una combinación de Edward Hopper y René Magritte. Pero yo todavía no conocía ninguna de esas dos referencias en aquel momento. De hecho, cuando más tarde descubrí a Hopper y Magritte, sin dudarlo pensé en Shapiro y Steele. Era agosto de 1982 y yo acababa de cumplir 15 años. Pasarían otros 20 años antes que volviera a ver esas imágenes. Para entonces, y gracias al VHS, al cassette o al DVD y a YouTube, ¿no? Hay marca como una saga, ¿no? Los VHS, los cassettes donde se grababa antes, el DVD, los discos posteriores y ahora YouTube. Daba la impresión de que prácticamente todo estaba disponible para ser visto otra vez. Bajo las condiciones de la memoria digital, la pérdida misma es la que se ha perdido. Bueno, acá también hay muchos debates, ¿no? También el derecho al olvido, ¿no? Sucede que hay muchas veces que hay obras o filmaciones, ¿no? Que uno también podría querer que no estén más o eliminarlas, sin embargo siguen girando en la red, entonces uno pierde ese derecho al olvido, ¿no? O la noción de pérdida se pierde porque todo puede ser encontrado, ¿no? En YouTube, por ejemplo. El paso de estos 30 años solamente ha hecho que la serie parezca incluso más extraña de lo que era en su tiempo. Era ciencia ficción sin ninguna de las trampas tradicionales del género. Ni naves espaciales, ni armas de rayos, ni adversarios antropomórficos. Solo la estructura del túnel del tiempo desgarrándose a lo largo de la cual surgían malévolas entidades que explotaban y expandían las grietas y fisuras de la continuidad temporal. Todo lo que sabemos de Shapiro y Steele es que eran detectives de un tipo particular, probablemente no humanos, enviados por una misteriosa agencia para reparar esos quiebres del tiempo. La base de Shapiro y Steele, explicó su creador, P.G. Hammond, surgió de mi deseo de escribir una historia detectiva en la que quise incorporar el tiempo. Siempre estuve interesado en el tiempo, particularmente las ideas de Priestley y de Wells, pero quería tener un acercamiento diferente al tema. Entonces, en lugar de hacer que los protagonistas fueran hacia atrás y adelante en el tiempo, se trataba de que el tiempo se rompiera. Una vez establecido este precedente, me di cuenta del potencial que ofrecía junto a las dos personas cuya tarea era impedir esos quiebres. Hammond había escrito previamente dramas policiales y programas fantásticos para niños. Con Shapiro y Steele logró el estatus de autor que nunca conseguiría repetir. Las condiciones hacían imposible la existencia de este tipo de programas visionarios de la televisión pública, desaparecerían en la década del 80. Acá también, de vuelta, ¿no? La noción, volvemos, que siempre está en algún lado la noción de lo público, ¿no? Está la televisión pública inglesa de los años 80, ¿no? Fisher está denunciando cómo eso se fue perdiendo y fue perdiendo calidad también. La televisión pública desaparecería en la década del 80 cuando los poderes invasores del neoliberalismo, como lo llamaría Dennis Potter, otro autor televisivo, tomaron el control de los medios británicos. Como resultado de esa invasión, hoy parece difícil de creer que un programa de esa característica pueda haber sido transmitido en el horario central de la televisión, mucho menos en la que era entonces la única cadena comercial británica, ITV. Solamente había 3 canales de televisión en Gran Bretaña, la BBC 1, la BBC 2 e ITV, y Channel 4. Hacía su primera transmisión solo algunos meses más tarde. En comparación con las expectativas generadas por Star Wars, la Guerra de las Galaxias, Shapiro y Steele parecía un producto barato y jovial. Incluso en 1982 los efectos especiales no eran muy convincentes. El hecho de que los decorados fueran minimalistas y el reparto pequeño, la mayoría de las misiones eran protagonizadas
por Lumley y McCallum y algunos otros. Daba la impresión de una producción teatral. Sin embargo, no había nada de domesticidad naturalista. Shakespeare y Steele tenía más común con la enigmática opresión que Harold Pinter, cuyas obras eran frecuentes transmitidas en la televisión de la BBC durante los años 70. Algunos elementos son particularmente llamativos desde la perspectiva del siglo XXI. El primero es su absoluto rechazo de encuentro con la audiencia a mitad de camino del tipo que hemos acostumbrado. Especialmente el problema conceptual de Shakespeare y Steele, era críptica. Sus historias y su mundo nunca eran revelados completamente, mucho menos explicados. La serie estaba mucho más cerca de como la adaptación a la BBC de las novelas de John le Carré, etc., ¿no? Bien. Continúa hablando de Shakespeare y Steele, de cómo es. Pero bueno, la idea es que, dice, continúo en la página 30, dice, no hay más tiempo aquí, ya no más, es como si toda la escena fuera una literalización, tierra de nadie que nunca se mueve, que nunca cambie, que nunca envejece, que permanece por siempre glacial y silenciosa. Bien. El tiempo, dice, fueran que nunca, el contexto nunca se ha explicado del todo, dice, la reclusión de Shakespeare y Steele nunca fue situado en ninguna parte, es profética de una condición general en que la vida continúa, pero el tiempo aún se ha detenido, ¿no? Y acá ya ahí nos podemos, además de, él utiliza la serie para comentar un poco cierta sensación del tiempo, de las cosas que suceden, pero acá ya nos empezamos a meter lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Cómo es pensado el tiempo en estos tiempos y en este momento. Entonces va a hablar de la lenta cancelación de futuro, dice. Es la opinión de este libro que la cultura del siglo XXI está marcada por cierto anacronismo, ¿no? Eso lo tenemos claro, todo lo anacrónico que es nuestra cultura y nuestra estética hoy, ¿no? Dice, marcada por el mismo anacronismo y la misma inercia que afligía a Shakespeare y Steele en su última aventura. Pero tal éxtasis ha sido ocultada, sepultada bajo un frenesí por la novedad, por el movimiento perpetuo. La confusión del tiempo, el montaje de épocas pasadas, ya no es más digna de ser comentada. Está muy extendida que ni siquiera lo notamos, ¿no? Antes, cuando uno montaba alguna secuencia de otros años, parecía que estaba bueno. Sin embargo, hoy uno va a cualquier café y puede ver en no sé, un café de acá del centro de Bernal o en cualquiera en Capital, que lo moderno ahora tiene siempre alguna propaganda vieja o de Quilmes, o de Pepsi, o de Fernet, ¿no? Como los lugares que tienen como esa, que parecen bodegones, pero son modernos, ¿no? Son bodegones modernos, entonces hay toda una mezcla de lo nuevo y lo viejo, que lo que genera un fuerte anacronismo. Pero eso ya es así, no es que uno comenta, che, ¿viste la publicidad esta de Quilmes vieja? No, ya es parte como del montaje, ¿no? Y entonces dice Fisher, ¿no? En su libro, Después del futuro, Franco Berardi se refiere a la lenta cancelación del futuro que comenzó en 1870 en 1970 y 1980. Pero cuando digo futuro, elabora. Acá cita a Franco Berardi, ¿no? No me refiero a la dirección del tiempo. Estoy pensando en la percepción psicológica que emergió en la situación cultural de la modernidad progresiva. Las experiencias culturales que fueron fabricadas a lo largo de la civilización moderna y que alcanzaron su mayor apogeo luego de la Segunda Guerra Mundial. Estas expectativas fueron moldeadas en el marco conceptual del desarrollo siempre progresivo, aunque a través de diferentes metodologías. La mitología de la Aufhebung hegeliano-marxista y la fundación de una nueva totalidad del comunismo. La mitología burguesa de un desarrollo lineal del bienestar y la democracia, la mitología tecnocrática del poder universal del conocimiento científico y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir Fisher acá es sobre estas distintas expectativas que siempre fueron moldeando, digamos, la idea de desarrollo, ¿no? Digamos, la mitología hegeliano-marxista, ¿no? De cómo va evolucionando a través de la dialéctica, de la tesis, antítesis y hacia una totalidad, como fuera el comunismo, o la mitología burguesa del desarrollo del bienestar y la democracia, ¿no? Más liberal,
Y después también una tercera mitología tecnocrática, ¿no? De gestión, de la gestión del mundo y del conocimiento científico en general, ¿no? Entonces, ahí Fisher habla de 3 ideas, ¿no? Que, digamos, la liberal, la tecnocrática y la marxista, ¿no? Como 3 ideas, como el desarrollo se iba percibiendo, el desarrollo y el tiempo. Dice, continúa Fisher, ¿no? Dice, Bifo pertenece a la generación anterior a la mía, pero tanto él como yo estamos del mismo lado de la grieta temporal. Yo tampoco seré nunca capaz de ajustarme a las paradojas de la nueva situación. La tentación es enmarcar lo que estoy diciendo dentro de una narrativa cansina y familiar. Es una cuestión de que lo viejo afirma que todo pasado fue mejor y no puede aceptar lo nuevo. Sin embargo, es precisamente esta imagen y la suposición de que los jóvenes están automáticamente a la vanguardia del cambio cultural es la que es hoy anticuada, ¿no? Y acá me parece fundamental esta condensación que hace Fisher. Por un lado es quienes fueron más grandes, o nosotros, digamos, yo que soy más grande que ustedes, o Mario, que también es una generación, digamos, anterior a la de ustedes, más parecida a la mía, como esta idea, ¿no? Que todo tiempo ha pasado, no, que antes era mejor. Yo no sé si eso lo podemos decir acá en Argentina, sobre todo si pensamos en cómo fueron otros años, no sé qué años fueron mejores acá en Argentina, habría que ver. Pero también esto de que la juventud es lo nuevo, ¿no? Y eso me parece importante, ¿no? Porque yo no veo, digamos, que hoy por hoy la juventud, y un poco se lo digo a ustedes también, que ustedes sean parte de lo nuevo. Sí hay cosas nuevas, pero no necesariamente los jóvenes son los que traen lo nuevo, ¿no? Me parece que eso es una visión, tal como dice el autor, un poco anticuada, ¿no? ¿Por qué los jóvenes tienen que ser los portadores de lo nuevo? Por la juventud en sí misma, digo, me parece que también puede haber jóvenes conservadores, ¿no? De hecho, deberíamos revisar cómo es, digamos, en qué lugar está la juventud hoy en Argentina. ¿Son conservadores o son liberales conservadores o son liberales no conservadores? ¿O qué sería, digamos, tomando la juventud como un todo, ¿no? Por supuesto que hay distintas partes, pero me parece que está bueno, no solamente para mirarlos desde Fisher, sino hay otros autores, ¿no? Cuando qué sé yo, así me viene a la mente Sebrelli en un texto en la revista Contorno, ¿no? Sobre los elogios de la juventud. ¿Es buena la juventud en sí misma? Deberíamos pensarlo, ¿no? Y entonces Fisher va a desarrollar un argumento como este argumento que lo que está diciendo es, bueno, había como unas ideas de cambio del mundo hacia un mundo distinto, que sea un poco mejor, que no tenga tanta gente afuera, ¿no? Nosotros hoy estamos en una Argentina donde tenemos más de la mitad de la población, son jóvenes y están en situación de pobreza, ¿no? Entonces, más de la mitad de los chicos. Entonces, esa situación, nosotros nos podemos hacer los distraídos, podemos no pensar en eso que está sucediendo, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir sobre esa situación para no mirar para el otro lado, como decía Farocchi, para no tener políticas de avestruz? Entonces, en ese sentido, y en otros también, ¿no? Pero podemos decir que la juventud es lo nuevo y lo revolucionario o lo que cambia, o puede ser una revolución, pero también conservadora. Bueno, deberíamos pensar en eso. Farocchi, quiero decir Fisher, dice que es anticuada la imagen de que los jóvenes están a la vanguardia del cambio cultural, ¿no? Entonces, Farocchi dice, no se trata tanto que lo viejo retrocede frente a lo nuevo por miedo, por miedo e incomprensión, ¿no? Más bien, aquellos cuyas expectativas se generaron en una época anterior tienen muchas posibilidades de verse sorprendidos por la firme persistencia de ciertas formas reconocibles, ¿no? Acá también, ¿no? Es como uno ve, digamos, en cosas que por ahí para usted, para los más jóvenes pueden ser vistas como nuevo, uno que ya las vio de antes puede ver que hay una repetición constante, que no hay nada nuevo ahí, ¿no? Entonces, lo que parece nuevo no lo es más bien algo viejo
y un poco pasado de moda, digamos, para los que pudieron ver otras formas también. En ningún lugar de esto está tan claro, y acá va a ejemplificar Faruk Fisher con la música, ¿no? Que decimos siempre que nos auxilia para pensar un poco. Dice, en ningún lugar esto es tan claro como en la música popular. Muchos de los que crecimos en la década del 60, 70 y 80 aprendimos a medir el paso del tiempo cultural a través de las mutaciones en la música popular. Pero precisamente el sentido de shock frente al futuro ha desaparecido con la música del siglo XXI. Es fácil demostrar esto con un simple experimento mental. Imaginemos qué pasará si tomamos cualquier disco lanzado en los últimos años y lo lleváramos hacia atrás en el tiempo, hasta digamos el año 1995 y lo pasáramos en la radio. Es difícil pensar que podría causar algún tipo de sobresalto en los oyentes. Al contrario, lo que muy posiblemente chocaría a nuestra audiencia en 1995 es lo reconocible que serían esos sonidos para ella. ¿Realmente la música va a cambiar tan poco en 17 años? Contrastemos esta situación con el súbito cambio de estilos que se produjo en la década del 60, en los 90. Si pudiéramos hacer escuchar un disco de música jungle de 1993 a alguien de 1989, sonaría como algo tan nuevo que desafiaría a esa persona a repensar lo que la música es o podría ser. Mientras que la cultura experimental del siglo XX estuvo dominado por un delirio recombinatorio que nos hizo sentir que la novedad estaría disponible infinitamente, el siglo XXI se ve oprimido por una aplastante sensación de finitud y agotamiento. No se siente como futuro, o alternativamente no se siente como si el propio siglo XXI hubiera comenzado. Permanecemos atrapados en el siglo XX, exactamente como Shapiro y Steele estaban encarcelados en el café al costado de la ruta. La lenta cancelación de futuro ha sido acompañada por una deflación de las expectativas. Solo unos pocos podrían creer que el año próximo se publicara un disco tan bueno como, digamos, Funhouse de los Stooges, o Funhouse de los Stooges, menciona otro. Dice, mucho menos esperamos una ruptura como de los Beatles produjo en la música disco. Sentimiento de estar tarde, de vivir tras la fiebre del oro, es tan omnipresente como negado. Comparen el improductivo terreno del presente con la fecundidad de los tiempos previos y rápidamente serán acusados de nostálgicos. Pero la dependencia que los artistas actuales tienen de los estilos establecidos hace mucho tiempo sugiere que el momento presente surge de una nostalgia formal de la que nos ocuparemos en breve. O podría, sigo más para adelante, o podría ser que en un sentido muy importante ya no exista un presente susceptible de ser asido o articulado. Avanzo un poco más adelante, en la página 34, dice, el momento presente está marcado por una extraordinaria capacidad de acomodarse al pasado. Dice, más aún, la distinción misma entre el pasado y el presente se está rompiendo. En la década del 81 y en la década del 70 parecía mucho más lejana de lo que parece hoy, ¿no? Eso también, ¿no? Nos parecen, las distintas décadas nos parecen hoy más cercanos que en otro momento. Y acá pone otros ejemplos de música. Dicen, 2 ejemplos bastan para introducir la peculiar temporalidad. Cuando por primera vez vi el video del sencillo de los Arctic Monkeys, genuinamente creí que era algún tipo de artefacto perdido en 1980. Todo el video, la iluminación, los cortes de pelo, la ropa estaba armado para dar la impresión de que era una performance el show de rock serio de la BBC 2. Pero tampoco había ninguna discordancia con el look y el sonido, al menos para una escucha casual. Perfecto. Bueno, en realidad todo lo que va diciendo Fisher es como, digamos, tenemos una idea de lo nuevo y de lo viejo y cómo van cambiando los distintos tiempos y cómo cae un fuerte anacronismo en el momento actual, ¿no? Después avanza un poco más, dice, no hay aquí una nostalgia del periodo histórico, el anhelo sobre el que Jameson escribe el deseo es una forma. Star Wars es un ejemplo particularmente resonante del anacronismo posmoderno, debido al modo que se usó la tecnología para esconder su forma arcaica. Star Wars podía parecer nueva, ocultando que su origen eran formas de aquellas rancias series de aventura, porque sus efectos especiales sin precedentes descansaban en las últimas tecnologías. Si de manera paradigmáticamente modernista Kraftwerk
utilizó la tecnología para permitir emergencia de nuevas formas, de modo nostálgico, subordinó la tecnología a la tarea de renovar lo viejo. El efecto fue disfrazar la desaparición del futuro como su opuesto. El futuro no desapareció de la noche a la mañana. La expresión de Berardi, la lenta cancelación del futuro, es tan acertada porque captura el gradual pero incesante modo en que el futuro se ha visto erosionado durante los últimos 30 años. La crisis actual de la temporalidad cultural se sintió por primera vez a finales de los 70 y principios de los 80. Dice Jameson, página 39, segundo párrafo, dice, Jameson equipara la mengua de historicidad posmoderna con la lógica cultural del capitalismo tardío. La primera concierne al consumo. ¿Podría ser la destrucción de la solidaridad y la seguridad por parte del capitalismo neoliberal trajo consigo una ansia compensatoria por lo establecido y lo familiar? Se pregunta, ¿no? Dice, la combinación del trabajo precario y las comunicaciones digitales conduce a un déficit de atención. Berardi sostiene que en este estado insomne y asfixiante de la cultura se vuelve algo deserotizado. El arte de seducción toma mucho tiempo y según Berardi, algo como el Viagra responde no solo a un déficit biológico, sino a uno cultural. Desesperadamente, cortos de tiempo, energía y atención, demandamos soluciones rápidas, como la pornografía u otros ejemplos de Berardi, como lo retro, ofrece la promesa rápida y fácil de una variación mínima sobre una satisfacción que es familiar. La otra explicación del vínculo entre el capitalismo tardío y retrospección se centra en la producción. A pesar de toda la retórica de la novedad y la innovación, el capitalismo neoliberal ha privado gradual, pero sistemáticamente a los artistas de recursos necesarios para producir lo nuevo. En el Reino Unido, el estado de bienestar de posguerra y las subvenciones para el mantenimiento de la educación universitaria constituyeron una fuente indirecta de financiación para la mayoría de los experimentos de la música popular en los años 60 y 80. En la medida que el servicio público se mercantilizó, surgió una tendencia creciente a distribuir productos culturales que se parecían a lo que ya era exitoso. El resultado de todo esto es que el tiempo social disponible para salirse del trabajo y sumergirse en los productos culturales declinó drásticamente. Si hay un factor que contribuye más que el deseo al conservadurismo cultural, es que la enorme inflación del costo de los alquileres y las hipotecas no es un accidente que el florecimiento de la invención cultural en Londres y Nueva York a finales de los 70 y los 80, y las escenas punk y post-punk coincidieron con la disponibilidad de propiedades baratas y ocupadas en las ciudades, ¿no? Y después ya en la página 42 se va a referir a la jauntología, ¿no? ¿Qué es la jauntología? Digamos, los fantasmas, los fantasmas o los espectros, ¿no? Tiene algo que ver con algún texto de Derrida sobre Marx, sobre los espectros de Marx, ¿no? Como también hay espectros que continúan en nuestra cultura, y que tienen que ver esto, ¿no? Si bien el futuro se pierde, hay un fantasma que queda dando vuelta. Y entonces, dice, ¿qué tiene que ver el concepto de ontología? Esto es página 42. ¿Por qué una jauntología? O espectrología también podría llamarte, ¿no? La ciencia de los espectros. Dice, ¿qué tiene que ver el concepto de jauntología con todo esto? De hecho, la noción comenzó a ser usada con cierta reticencia en el ámbito de la música electrónica a mediados de la década pasada. En general, me parece que Derrida, el creador del término, es un pensador bastante frustrante. Tan pronto como se estableció en ciertas áreas de la academia, el proyecto filosófico de Derrida, que Derrida fundó, se instaló como un círculo piadoso de la indeterminación. En sus peores versiones, la deconstrucción transformó la evasión de toda declaración definitiva en una enmarañada virtud. La desconstrucción fue un tipo de patología escéptica que indujo a sus seguidores al hermetismo, a la debilidad, a la fijación de las metas y a la duda compulsiva. Elevó algunos modos particulares de la práctica académica, la sacerdotal opacidad de Heidegger, el énfasis de la teoría literaria y la inestabilidad definitiva de toda interpretación,
los circunquiloquios de Derrida parecían una influencia desintensificadora. Derrida acuñó el término jauntología en su libro Espectros de Marx. Asediar no quiere decir estar presente, es preciso introducir el asedio a la construcción misma del concepto. La jauntología era ese concepto o puncepto, el juego de palabras realizado en la noción de ontología, al estudio filosófico que puede existir la ontología, bueno, la huella, la diferencia. Después, bueno, el tiempo está fuera de quicio, ¿no? Que es una frase de Hamlet. Y cómo, digamos, también, digamos, estas jauntologías o estos espectros también se pueden ver, digamos, o lo va a hablar Fischer, de cómo, dice, cómo ese fantasma que se sigue viendo, digamos, uno lo puede ver en la música y en la tecnología, cómo también las tecnologías logran tener un poco ese espectro, ¿no? Entonces va a mencionar, digamos, cómo hay también algo ahora de moderno, que es como el tratar de escuchar discos en vinilo, porque tienen otro sonido, o en cassettes, o en otros soportes que no sean digitales, digamos, como que eso trae un fantasma de lo que era otro tiempo, ¿no? De cómo se escuchaba en otro tiempo, cómo era la escucha, y eso también con un rango de filosofía, ¿no? Por último, en la página 48 dice no dejar ir al fantasma. Entonces ahí cita Freud, dice, en términos de Freud, el duelo, como la melancolía, tienen que ver con la pérdida. Pero mientras que el duelo es la lenta y dolorosa retirada de la libido del objeto perdido, en la melancolía, la libido aparece unida a lo que ha desaparecido. Para que el duelo verdaderamente comienza, dice Derrida, la muerte debe ser conjurada. La conjuración debería asegurarse de que el muerto no volverá deprisa a hacer todo lo necesario para que su cadáver permanezca localizado. En un lugar seguro, en descomposición, allí mismo donde ha sido inhumano, incluso embalsamado, como gusta hacerse en Moscú. Pero también están aquellos que se niegan a permitir el entierro del cuerpo, así como existe un peligro de matar a algo sobre un modo tal que pueda volverse espectro de pura virtualidad. Las sociedades capitalistas, escribe Derrida, siempre pueden dar un suspiro de alivio y decirse a sí misma, el comunismo está acabado desde el desmoronamiento de los totalitarismos en el siglo XIX. Y no solo está acabado, sino, en el siglo XX, perdón, y no solo está acabado, sino que no ha tenido lugar, no fue más que un fantasma. No pueden sino denegar siempre lo innegable mismo. Un fantasma no muere jamás, siempre está por aparecer o por reaparecer. Dice, los fantasmas, después va a decir otras cosas más, ya para terminar, dice, los fantasmas de mi vida buscan aceptar la desaparición de las condiciones que les permitieron existir. Dice, y para finalizar ya esta lectura, dice, después va a seguir con las nostalgias, pero dice, el tipo de melancolía del que hablo, al contrario, consiste no en renunciar al deseo, sino en negarse a ceder. Es decir, consiste en la negación de ajustarse a lo que las condiciones actuales llaman la realidad, incluso si esa negación es que te sientas como un paria en tu propio tiempo, ¿no? Acá, y me gustaría finalizar con esto, lo repito, dice, la melancolía, el tipo de melancolía del que hablo, al contrario, consiste no en renunciar al deseo, sino en negarse a ceder. Es decir, consiste en la negación de ajustarse a lo que en estas condiciones actuales llaman realidad. Incluso si el costo de esa negación es que te sientas como un paria en tu propio tiempo, ¿no? Entonces, a ver si tengo, bueno, después habla de melancolías postcoloniales y nostalgias, ¿no? También. Pero bueno, leo el final, dice, es difícil para cualquiera ser uno mismo, y más aún, esto es la última página 56, ¿no? Dice, este libro es sobre los fantasmas de mi vida, así que necesariamente hay una dimensión personal en lo que sigue. Mi respuesta a la vieja frase de que lo personal es político ha sido buscar las condiciones culturales, estructurales y políticas de la subjetividad. El modo más productivo de leer lo personal es político es interpretarlo del siguiente modo. Lo personal es impersonal.
Es difícil para cualquiera ser uno mismo, y más aún si estamos forzados a vendernos. La cultura y el análisis de la cultura son valiosos en tanto nos permiten escapar de nosotros mismos. Me ha costado mucho llegar a entender eso. La depresión es el espectro más maligno que me ha acechado a lo largo de mi vida. Y uso el término depresión para distinguir el sombrío solipsismo propio de la condición de las más líricas y colectivas desolaciones de la melancolía ontológica. Comencé a publicar mi blog en el 2003 y todavía en un estado de depresión tal que hacía la vida cotidiana apenas soportable. Algunos de estos escritos fueron parte de mi trabajo para atravesar esa condición y no un accidente que mi por ahora exitoso escape de la depresión coincidió con una cierta externalización de la negatividad. El problema no era solamente yo, sino la cultura que me rodeaba. Es claro para mí ahora que el periodo que va del 2003 al presente será reconocido en un futuro distante, si no muy pronto, como el peor periodo de la cultura popular de la década del 50 hasta ahora. Decir que la cultura del periodo era desoladora no implica afirmar que no hubiera otras posibilidades. Los fantasmas de mi vida es un intento de hacerse cargo de alguna de esas señales. Bueno, y así termina Mark Fisher con estas ideas, digamos, que trato ahora de volverlas a decir, pero me interesa esto de cómo hay una posibilidad, que también lo vemos ahora, de mucho de cómo la cultura fue pensada para las personas de mi generación, o también de Mario, de Liliana, ¿no? Cómo hay los futuros que imaginamos o que pensamos que iban a suceder, no se sucede y han sido de algún modo cancelados y por otro, ¿no? Esta idea, digamos, que estaba, por ejemplo, en la posguerra, ¿no? Del bienestar, de los estados de bienestar, de una sociedad de bienestar, digamos, organizada de un modo donde se veía a través de muchas tecnologías, como las de la siembra, que íbamos a tener un futuro más igualitario, sin hambre. Hoy están súper lejanas o no van a ser realizadas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que conformarnos, o no, pero o de algún modo, digamos, nos conformamos de un modo, pero seguimos discutiendo, teniendo una mirada crítica por otro, de cómo este mundo que estamos viviendo, particularmente en Argentina, tenemos tanta pobreza, ¿no? Tanta pobreza que era algo que pensamos que ya de un modo tecnocrático, si querés, como de un modo de gestión, ¿cómo no podemos solucionar eso que, digamos, particularmente en este país? Obviamente Fischer está hablando de otro nivel de globalización, cuando cita los años 2003, etcétera, pero cómo nosotros también podemos, digamos, nos puede pasar en este presente que no logramos comprender cómo Argentina, un país que fabrica tantos alimentos, tenga una pobreza tan elevada, ¿no? O sea, digamos, sea vía la revolución en términos marxistas, con los ejemplos que propone Fischer, sea el liberalismo a través de la democracia, o sea un gobierno tecnocrático. Pero, ¿por qué está tan lejos esa idea de una igualdad o que no haya pobres, digamos, en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, dicho un poco esto, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, cortamos la grabación para poder charlar sobre algunas preguntas o intervenciones. Sí, dale, Mario. Sí, me pareció muy interesante como el aporte teórico de la clase pasada, porque el aporte teórico de la clase pasada me llevó a estructurar desde la ciencia política el proyecto que estoy realizando y poderle, bueno, tenía muchas dudas, por ejemplo, con el nombre que le iba a poder poner, a su vez tenía determinadas dudas con el alcance de las políticas públicas, y bueno, esto también, estos dos, Farocchi y Fischer, también me llevan a poder observar y trabajar en el primer caso de Farocchi un tema audiovisual para el trabajo, porque bueno, mi trabajo va sobre un eje medular, un centro de tensiones que está dado no solo por el tema de la soledad, es una necesidad social que se estableció en Inglaterra,
los hospitales públicos de Inglaterra, que del 100% de la población que concurría por consultas clínicas y de otras especialidades médicas, el 80% padecía de soledad, pero es un tema mucho más amplio, como lo ven ellos, de una prescripción social, sino que es una integración y desarrollo humano, y poder también para desarrollar humanamente, integrar y desarrollar humanamente, utilizar el factor cultural del cine, en primer caso, y en el caso de Fisher es una muy buena reflexión, por cuanto las generaciones precedentes a estas fueron, esta también veo que se repite lo mismo, de que el progreso es lineal, que vamos a tener con las nuevas tecnologías una mejor calidad de vida, y desgraciadamente esto es a nivel mundial, seguimos teniendo guerras de trincheras, seguimos teniendo guerras como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, como Vietnam, y seguimos teniendo, desde el punto de vista del progreso humano, los mismos problemas que teníamos, bueno, yo tengo 61 años cuando era chico, así que eh, esa instancia del progreso, con las exposiciones que se hacían en la rural del confort, que todo iba a cambiar, que íbamos a tener robótica por todos lados, desgraciadamente la robótica le ha sacado a millones de personas también el trabajo. Sí, totalmente, Mario. Bueno, excelente el aporte. Yo ahora voy a dejar un poquito de grabar.